¿Qué harías si te llevaran a un país extranjero, te obligaran a aprender la cultura de un imperio enemigo y te presionaran para abandonar tu fe? Esta es la historia de Daniel. Un joven que, frente a reyes poderosos, hornos de fuego y fosos de leones, decidió permanecer fiel al Dios que nunca abandona a los suyos. Pero el libro de Daniel no se limita al pasado. Es un llamado vivo para nosotros hoy, que nos revela cómo mantenernos firmes ante la presión, cómo confiar en Dios cuando todo parece perdido y cómo ver que, por encima de todos los reinos humanos, el reino de Dios siempre prevalece. Hoy nos embarcaremos en un viaje épico a través de las páginas del libro de Daniel, un faro de esperanza y revelación que nos transporta al corazón de la antigua Babilonia. Desvelaremos sus cautivadoras historias y enigmáticas profecías, siendo testigos de la inquebrantable soberanía de Dios sobre los reinos humanos y su capacidad para proteger a los fieles. Prepárense para fortalecer su fe y profundizar su comprensión de la providencia divina mientras exploramos cómo la fe y la obediencia pueden guiarnos en tiempos de incertidumbre. Si anhelas descubrir los tesoros espirituales del libro de Daniel y encontrar inspiración para tu propio camino, este video es para ti. Paso a paso, veremos cómo la fidelidad a Dios puede transformar el cautiverio en un escenario para su gloria, y cómo su palabra revela los misterios del tiempo y la eternidad. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y compartir en los comentarios, ¿qué profecía bíblica te intriga más? Tu curiosidad puede inspirar a muchos a buscar más de Dios. La historia del libro de Daniel comienza en una época de profunda angustia para Israel, alrededor del año 605 a.C. El otrora próspero reino de Judá se desmoronaba bajo la sombra del imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor. Jerusalén, la ciudad santa, y el templo, corazón del culto, fueron sitiados y conquistados, lo que marcó no solo una derrota militar, sino también un cataclismo espiritual y nacional, fruto de la infidelidad del pueblo. En este desolado paisaje, Nabucodonosor implementó una política de asimilación cultural y política. Ordenó la selección de jóvenes de la nobleza de Judá, sin defecto físico alguno, de hermosa apariencia, preparados para toda sabiduría, versados en conocimiento y rápidos para entender. Aptos para servir en el palacio del rey, Daniel 1:4. El objetivo era claro, despojarlos de su identidad judía, reeducarlos en las costumbres babilónicas y transformarlos en leales instrumentos del imperio. Entre estos jóvenes cautivos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes se les dieron nombres babilónicos, Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Eran jóvenes prometedores, pero ahora se encontraban en una tierra extranjera, rodeados de una cultura idólatra y un sistema de gobierno opuesto a su fe. Babilonia, el epicentro del poder mundial, era un lugar de lujo, sabiduría pagana e idolatría desenfrenada, que cuestionaba cada aspecto de sus creencias. Llevarlos allí significaba sumergirse en un entorno que les exigía abandonar sus raíces. Se les asignó un programa intensivo de 3 años que incluía el estudio de la lengua y la literatura caldeas, así como una dieta especial de la mesa del rey. Esta inmersión cultural y religiosa era un intento de quebrantar su espíritu y su lealtad a Dios, reemplazándolos con la devoción al rey y a los dioses de Babilonia. Este contexto histórico es crucial para comprender la profundidad de la fe y la valentía de Daniel y sus amigos. Estaban aislados, bajo intensa presión para conformarse y abandonar sus raíces. La historia del cautiverio babilónico no es solo un telón de fondo para las aventuras de Daniel, es el crisol donde su fe se forjaría y pondría a prueba, un testimonio de la soberanía de Dios. Fue desde esta situación aparentemente desfavorable que Dios comenzó a manifestar su poder y soberanía, utilizando a estos jóvenes cautivos para demostrar su gloria en medio de un imperio pagano. La narración de Daniel nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y en los entornos más hostiles, la fidelidad a Dios puede brillar con fuerza y ser utilizada para sus propósitos divinos, un faro de esperanza. Daniel, Ananías, Misael y Azarías no eran jóvenes comunes, representaban la élite intelectual y espiritual de Judá, elegidos por su inteligencia, belleza y aptitud para el servicio real. Sin embargo, su juventud no los hizo ingenuos, sino resilientes, con una fe ya profundamente arraigada en los principios de Dios. Eran jóvenes prometedores, llenos de potencial,
que se vieron inmersos en un mundo completamente diferente al suyo. Lo que los distinguía no era solo su noble origen, sino un carácter forjado en la obediencia y la devoción al Dios de Israel. Daniel, en particular, emerge como un líder nato, dotado de sabiduría y discernimiento que trascendían su edad. Sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, compartían esta misma fibra moral, unidos por el propósito común de honrar a Dios por encima de todo, incluso en tierra extranjera. Estos jóvenes poseían una integridad inquebrantable, que se manifestaba en sus decisiones diarias. Lejos de su patria y de su templo, mantuvieron viva la llama de su fe, negándose a comprometer sus principios alimenticios y religiosos. Esta postura firme pero respetuosa ante las exigencias de la corte babilónica revela un profundo sentido de identidad y lealtad a su creador, testimonio de valentía ante la adversidad. La disciplina de Daniel en la oración es una característica definitoria de su carácter. Incluso ante los decretos reales que prohibían la oración, mantuvo su hábito de arrodillarse 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Esta constante comunión con Dios fue la fuente de su fortaleza, sabiduría y valentía, permitiéndole enfrentarse a reyes, interpretar sueños y soportar la persecución, siempre seguro de la providencia divina en su vida. Sus rasgos de carácter, inteligencia, belleza, sabiduría, discernimiento, integridad, valentía y, sobre todo, una fe inquebrantable, no eran meras cualidades humanas, sino dones divinos cultivados en un corazón obediente. Se convirtieron en ejemplos vivientes de cómo es posible florecer espiritualmente incluso en los entornos más hostiles, transformando el cautiverio en un escenario para la gloria de Dios, un faro de esperanza para todos. Así, Daniel y sus compañeros nos enseñan que la verdadera grandeza no reside en títulos ni cargos, sino en la fidelidad a Dios y la integridad de carácter. Sus vidas son una invitación a cultivar una fe que no se doblegue ante las presiones del mundo. Una obediencia que honre a Dios en toda circunstancia y una valentía que inspire a todos los que buscan vivir para el propósito de Dios. Aunque Daniel y sus amigos no recibieron un llamado profético explícito como Moisés o Isaías, su presencia en la corte babilónica fue sin duda una misión divina. Dios los había colocado estratégicamente en un imperio pagano, no para ser asimilados, sino para ser luz y testigos de su soberanía. El cautiverio, que parecía una tragedia, se reveló como un escenario para el propósito eterno de Dios, un plan que trascendía la comprensión humana. El don de interpretar sueños y visiones, otorgado a Daniel, no era un talento común, sino una capacidad sobrenatural para cumplir esta misión. Dios lo eligió como su portavoz para desvelar los misterios del futuro y los secretos del corazón humano, no solo a los reyes de Babilonia, sino a todas las generaciones. Fue un llamado a revelar la mente de Dios a un mundo que lo había olvidado, un verdadero privilegio y una gran responsabilidad. Su posición prominente en la corte, lejos de ser un mero estatus social, era un instrumento en manos de Dios para influir en los poderosos y demostrar la supremacía del Altísimo. Daniel no buscó este puesto por ambición personal, sino que lo aceptó como parte de su misión, usando su sabiduría y discernimiento para glorificar a Dios en un entorno hostil. Su vida fue un testimonio vivo de que el propósito divino se cumple en cualquier circunstancia. El llamado de Daniel también fue un llamado a una fidelidad inquebrantable. En medio de la idolatría y la corrupción de Babilonia, se mantuvo firme en sus principios, negándose a comprometer su fe. Esta integridad no solo lo protegió, sino que también sirvió como un poderoso evangelio silencioso, mostrando a los babilonios que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, digno de toda adoración y alabanza. Así, la vida de Daniel nos enseña que el llamado divino no siempre se manifiesta en grandes acontecimientos ni en palabras audibles, sino a menudo en la posición estratégica de Dios en nuestras vidas. Él nos coloca en lugares y situaciones específicas para que seamos sus embajadores, revelando su luz y verdad donde quiera que estemos, un propósito que trasciende nuestras propias expectativas y planes. Que, como Daniel, reconozcamos el propósito divino en nuestro propio camino, incluso en tierras extrañas o entornos difíciles. Que nuestras vidas sean un testimonio de la soberanía de Dios, y que, mediante nuestra fidelidad y obediencia, cumplamos la misión que Él nos ha encomendado, glorificando su nombre en toda circunstancia.
con la seguridad de su providencia y guía constante. En el centro de la narrativa de Daniel, surgen grandes desafíos como pruebas de fuego para una fe inquebrantable. La primera prueba de fidelidad llegó con la dieta impuesta por el rey Nabucodonosor, quien ofreció exquisiteces y vino de su mesa. Para Daniel y sus amigos, aceptar esta provisión significó comprometer sus principios religiosos y su pacto con Dios, ya que la comida podía ser impura o haber sido ofrecida a los ídolos babilónicos. Este dilema moral y espiritual fue una crisis silenciosa pero profunda. Daniel, con sabiduría y tacto, propuso una prueba, que se les permitiera comer solo verduras y beber agua durante 10 días. Su valentía al solicitar esta excepción, y el permiso concedido, demuestran no solo su integridad, sino también la providencia divina que allanó el camino para su fidelidad. Dios honró su decisión, y ellos resultaron ser más saludables que los demás. Otro desafío monumental fue el decreto real que prohibía orar a cualquier dios u hombre que no fuera el rey Darío, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. Para Daniel, cuya vida estuvo marcada por la comunión diaria con Dios, esta ley fue un ataque directo a su fe. La presión para conformarse era inmensa, y la amenaza de muerte, tanto real como inminente, puso a prueba los límites de su devoción y valentía. Pero Daniel no dudó. Continuó con su hábito de orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, como siempre lo había hecho. Esta actitud de oración continua y pública, incluso ante la amenaza de muerte, es un ejemplo contundente de su integridad y su inquebrantable confianza en Dios. Valoraba su comunión con el Creador por encima de su propia vida, un testimonio de fe. El clímax de los desafíos para los amigos de Daniel llegó con la estatua de oro de Nabucodonosor. La orden era clara, todos debían adorarla o arriesgarse a ser arrojados a un horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, fieles a su Dios, se negaron a inclinarse. Su respuesta al rey fue un himno a la fe y la valentía, declarando que su Dios podía librarlos, pero que incluso si no lo hacía, no adorarían ídolos. Estos episodios de crisis y desafíos no fueron solo pruebas de carácter, sino oportunidades para la manifestación de la soberanía de Dios. La fidelidad de Daniel y sus amigos en medio de la presión nos enseña que la verdadera fe se forja en la adversidad. Nos muestran que es posible mantener la integridad y la devoción a Dios, incluso en entornos hostiles, y que la obediencia trae consigo su bendición y protección milagrosa. La fidelidad de Daniel y sus amigos no fue pasiva, sino una manifestación activa de fe y obediencia, marcada por la negativa a transigir en sus principios. Su primer gran acto de fe fue la decisión de no contaminarse con los manjares del rey. En un ambiente donde se esperaba conformidad, Daniel propuso una alternativa, confiando en que Dios honraría su decisión de mantener la pureza, un acto de valentía y dependencia divina. Esta negativa a transigir con la dieta real no era solo una cuestión de dieta, sino un profundo testimonio de su pacto con Dios. Sabían que el verdadero alimento provenía de la obediencia a la palabra, no de la mesa del rey. La valentía de Daniel al negociar con Aspenaz, el jefe de los eunucos, demuestra una fe práctica que busca soluciones sin violar la conciencia y confía en la providencia de Dios en cada detalle. La integridad de Daniel se extendía a su disciplina en la oración. Incluso cuando un decreto real impuso la pena de muerte por orar a otro Dios, Daniel no dudó. Continuó orando 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, como era su costumbre. Esta obediencia inquebrantable, incluso ante una amenaza inminente, revela una fe que valora la comunión con Dios por encima de la vida misma, un ejemplo inspirador de devoción. Sadrac, Mesac y Abed-Nego también demostraron una fe y obediencia extraordinarias ante el horno de fuego. Se negaron a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, declarando firmemente que su Dios podía librarlos, pero que incluso si no lo hacía, no se inclinarían. Esta declaración es un himno a la fe incondicional, que confía en la soberanía de Dios sin importar el resultado, un testimonio poderoso. Estas manifestaciones de fe y obediencia no fueron actos aislados, sino el reflejo de una vida dedicada a Dios. Eligieron honrar a Dios en cada decisión y en cada desafío, demostrando que la verdadera fe se manifiesta en la negativa a transigir con los principios divinos, incluso bajo la presión más intensa.
Sus vidas son un recordatorio de que la obediencia es el lenguaje del amor a Dios, un camino hacia la santidad. Así, la historia de Daniel y sus amigos nos invita a examinar nuestra propia fidelidad. ¿Estamos dispuestos a negarnos a transigir con los valores mundanos, incluso si eso implica sacrificio? Que la valentía de estos jóvenes nos inspire a vivir una fe activa y obediente, confiando en que Dios honra a quienes lo honran y que su providencia nos sostiene en cada paso de nuestro camino. En el libro de Daniel, la mano de Dios se manifiesta sobrenaturalmente, transformando lo imposible en realidad y revelando su gloria. El don de interpretar sueños y visiones, otorgado a Daniel, no fue fruto de la sabiduría humana, sino de la intervención divina. Dios le capacitó para desentrañar los misterios del futuro, convirtiéndolo en su portavoz ante reyes e imperios, un testimonio innegable de su presencia activa en la historia. Uno de los primeros milagros ocurrió cuando Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante y exigió a sus sabios que lo revelaran e interpretaran. Ante la impotencia de los magos babilónicos, Daniel, tras buscar a Dios en oración, recibió revelación divina. Describió la visión de la gran imagen y su interpretación, prediciendo la sucesión de imperios y el establecimiento del reino eterno de Dios, salvando la vida de muchos y glorificando al Altísimo. La intervención divina más dramática para los amigos de Daniel ocurrió en el horno de fuego. Sadrac, Mesach y Abed-Negó, por negarse a adorar la imagen de oro, fueron arrojados al fuego. Sin embargo, Dios envió un ángel, o incluso al propio Hijo de Dios, para protegerlos. Salieron ilesos, sin olor a humo, y el rey Nabucodonosor reconoció el poder del Dios de Israel, un milagro que sacudió el imperio hasta sus cimientos. Años después, la sabiduría de Daniel fue invocada de nuevo cuando una mano misteriosa escribió en la pared durante un banquete ofrecido por el rey Belsasar. Daniel, con unción divina, interpretó las palabras Mene, Mene, Tekel y Parsim, prediciendo la inminente caída de Babilonia. Esa misma noche, la profecía se cumplió y el imperio cayó, demostrando que Dios gobierna sobre los reinos de los hombres y que su palabra es infalible. Otra intervención milagrosa que resuena a través de los siglos es la liberación de Daniel del foso de los leones. Gracias a su fidelidad al orar a Dios, Daniel fue arrojado a los leones, pero Dios envió un ángel para cerrarles la boca a las bestias. El rey Darío, testigo de este milagro, proclamó la grandeza del Dios de Daniel por todo su reino. Esta protección divina es un poderoso recordatorio de que Dios cuida de los suyos, incluso en las situaciones más peligrosas. Estas intervenciones sobrenaturales no son solo historias antiguas, sino evidencia de la soberanía de Dios sobre toda la creación y la historia humana. Nos enseñan que Dios participa activamente en la vida de sus hijos, protegiéndolos, guiándolos y revelando sus propósitos. Confiemos en la poderosa mano de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el escenario babilónico, Daniel no estaba solo, una constelación de personajes secundarios orbitaba su viaje, cada uno con un papel crucial en la revelación de la soberanía de Dios. Reyes poderosos como Nabucodonosor, Belsasar y Darío, con sus ambiciones y decretos, se convirtieron involuntariamente en instrumentos en manos del Todopoderoso. Sus vidas y decisiones, por grandiosas que parecieran, eran solo piezas en el tablero divino, moldeando el destino de los imperios. Nabucodonosor, el gran constructor de Babilonia, es un ejemplo vívido. Sus sueños perturbadores y su furia inicial, que amenazaron la vida de todos los sabios, allanaron el camino para la exaltación de Daniel y la manifestación del poder de Dios. Su humillación final y el reconocimiento de la supremacía del Dios de Israel demuestran cómo incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por la providencia divina, un testimonio de la gracia transformadora. Los amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, son figuras de valentía inquebrantable. Su negativa a adorar la imagen de oro y su disposición a enfrentarse al horno de fuego no solo los salvaron milagrosamente, sino que también sirvieron de poderoso testimonio a Nabucodonosor y a todo el imperio. Su fidelidad inspiró a Daniel y reforzó el mensaje de que la obediencia a Dios es más valiosa que la vida misma, un ejemplo de fe para todos. El rey Belsasar, con su banquete impío y su arrogancia, representa la decadencia moral y la ceguera espiritual. La misteriosa escritura en la pared, interpretada por Daniel,
selló su destino y el fin del imperio babilónico. Su historia es un sombrío recordatorio de que el orgullo precede a la caída, y que Dios no se deja burlar, pues juzga con justicia a quienes se oponen a su voluntad, una advertencia para la humanidad. El rey Darío, aunque manipulado por sus sátrapas, mostró un respeto reticente por Daniel. Su decreto contra la oración lo llevó al foso de los leones, pero la intervención divina y su posterior liberación lo llevaron a proclamar la grandeza del Dios de Israel por todo su reino. Darío, al igual que Nabucodonosor, fue fundamental para glorificar el nombre de Dios, incluso en medio de sus propias fallas y limitaciones. Y no podemos olvidar a los ángeles, como Miguel, que obraron entre bastidores en el conflicto espiritual, luchando por Daniel y el pueblo de Dios. Nos revelan que existe una dimensión invisible de batalla y protección, donde la providencia divina se manifiesta a través de sus mensajeros celestiales. Estos personajes, visibles e invisibles, tejen la rica trama de la narrativa de Daniel, mostrando la mano de Dios en cada detalle. El viaje de Daniel nos invita a reflexionar profundamente sobre la soberanía divina, uno de los pilares inquebrantables de la fe cristiana. En medio del caos de los imperios y las intrigas humanas, el libro de Daniel revela que Dios tiene el control absoluto, orquestando cada evento para cumplir sus propósitos eternos. Nada escapa a su mirada, y ninguna fuerza puede frustrar sus planes, testimonio de su majestad y poder. Esta soberanía de Dios no es una doctrina fría, sino una fuente inagotable de valentía para quienes confían en Él. Daniel y sus amigos, al enfrentarse a la muerte en el foso de los leones o en el horno de fuego, no actuaron por imprudencia, sino por la fe en que el Dios soberano podía librarlos. Su valentía nació de la certeza de que sus vidas estaban en manos del Altísimo, un ejemplo de confianza para nosotros. La historia de Daniel también nos enseña sobre la verdadera identidad del creyente. Lejos de su tierra natal, en un entorno que buscaba borrar su herencia, Daniel y sus compañeros mantuvieron su identidad en Dios. Sabían quiénes eran y a quién servían, y esta convicción les permitió resistir la presión de conformarse. Nuestra identidad no se encuentra en títulos ni cargos, sino en ser hijos amados del Creador. Esta identidad en Dios nos da un propósito que trasciende las circunstancias. Daniel no fue solo un cautivo, fue un embajador del reino de Dios en Babilonia, un instrumento para revelar la gloria del Altísimo a los poderosos de la tierra. Su vida nos recuerda que, donde quiera que estemos, estamos llamados a ser luz, a manifestar la verdad y la justicia de Dios, un llamado a vivir con sentido. La valentía de Daniel no residió en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él, impulsado por una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Nos muestra que la verdadera fuerza no reside en nuestra propia capacidad, sino en la total dependencia del Creador. Esta valentía es un don que Dios concede a quienes lo buscan con todo su corazón, capacitándolos para enfrentar cualquier desafío. Por lo tanto, las reflexiones sobre la soberanía divina, la valentía y la identidad en Dios son una invitación a fortalecer nuestra fe. Que, como Daniel, vivamos con la certeza de que Dios tiene el control, que nos da la valentía para afrontar los desafíos y que nuestra verdadera identidad reside en Él. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su gloria, un faro de esperanza en un mundo tan necesitado de su luz. La historia de Daniel y sus compañeros trasciende el tiempo, ofreciendo lecciones espirituales prácticas e imperecederas para nuestra vida actual. La primera y más fundamental es la importancia de una fidelidad inquebrantable a Dios, incluso en entornos hostiles. Así como Daniel se negó a ceder en sus principios en Babilonia, estamos llamados a mantener nuestra fe y nuestros valores cristianos en un mundo que a menudo se opone a ellos, lo cual es un testimonio de nuestra devoción. En segundo lugar, aprendemos sobre la valentía que surge al confiar en Dios. Daniel y sus amigos no eran inmunes al miedo, pero su fe les permitió enfrentarse al horno de fuego y al foso de los leones. Esta valentía nos inspira a no acobardarnos ante los desafíos, sino a confiar en que Dios está con nosotros, capacitándonos para superar cualquier adversidad, seguros de su protección y guía. Una tercera lección es la disciplina de la oración y el estudio de la palabra. La constante comunión de Daniel con Dios fue la fuente de su sabiduría, discernimiento y fortaleza. En un mundo ruidoso y distraído,
se nos invita a cultivar una vida de oración ferviente y a sumergirnos en las Escrituras, buscando la voz de Dios para guiarnos y fortalecernos en nuestro camino espiritual. Además, el libro de Daniel nos enseña sobre la soberanía de Dios sobre la historia y los imperios. Nos recuerda que tras el aparente caos, hay un propósito divino en acción. Esta verdad nos brinda paz y esperanza, sabiendo que Dios tiene el control y que sus planes prevalecerán, independientemente de las circunstancias o las acciones humanas, un consuelo para el alma. Otra lección vital es la importancia de ser luz en medio de la oscuridad. Daniel y sus amigos, incluso cautivos, brillaron en la corte babilónica, influyendo en reyes y demostrando la supremacía del Dios de Israel. Estamos llamados a ser embajadores de Cristo en nuestros propios contextos, manifestando su verdad y amor, e impactando el mundo que nos rodea con el mensaje transformador del Evangelio. Finalmente, la historia de Daniel nos invita a vivir con una perspectiva eterna. Visiones proféticas revelan que la historia humana se encamina hacia un clímax, el establecimiento del reino eterno de Dios. Esta esperanza nos motiva a vivir con propósito, a invertir en lo eterno y a esperar con ansias el regreso de Cristo, cuando toda la soberanía de Dios se manifestará plenamente, un futuro glorioso y seguro. En este viaje épico a través del libro de Daniel, descubrimos la soberanía inquebrantable de Dios sobre los imperios y la historia humana. Aprendemos sobre la fidelidad inquebrantable de Daniel y sus amigos en medio de la adversidad. La sabiduría divina que les fue otorgada para interpretar los misterios y las visiones proféticas que revelan el plan de Dios para los últimos días. Las lecciones de valentía, integridad y confianza en Dios resuenan con fuerza en nuestros corazones, mostrando que la verdadera fe se forja en el crisol de la prueba. Y que la mano de Dios siempre está presente para guiar y proteger a sus hijos. Que la historia de Daniel te inspire a vivir una vida con propósito y valentía, sabiendo que el mismo Dios que protegió a Daniel en el foso de los leones y a sus amigos en el horno de fuego está contigo hoy. No importa cuán grandes sean los desafíos ni cuán hostil sea el entorno, la mano de Dios está extendida para guiar, proteger y empoderar, revelando su amor y poder en cada detalle. Confía en su soberanía, mantén tu identidad en Él y sé un faro de esperanza en tu propio mundo, un testimonio vivo de su gloria y amor incondicional. Si este mensaje te conmovió y fortaleció tu fe, comenta abajo, confío en la soberanía de Dios. Tu participación es muy importante para nosotros y para la comunidad. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para recibir más mensajes que te edificarán y te acercarán aún más al Padre. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen hoy y siempre.